Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios 4:20. Amén. El reino de Dios no consiste en palabrería, sino en poder. Poder y poder de Dios. Amén. Ahí más para atrás, en el capítulo 2 de 1 Corintios, versículo el 2 dice: pues me propuse no saber nada entre ustedes, cosa alguna, sino a Jesucristo. Y estuve entre vosotros con debilidades, con mucho temor y temblor. Pero ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, y de dunamis, y de dinamita. Dice: para que vuestra fe, vuestro fundamento, vuestra fe, vuestra confianza, vuestra esperanza, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y vamos a mirar el capítulo 1 de Romanos, versículo 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice que él no se avergonzaba del evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo era, es y será poder de Dios, que trae salvación a todo aquel que cree en Jesús. Y esto me da a entender que la salvación no tiene raza ni color. La salvación no es para un grupo selectivo de personas, sino que la salvación es para todo aquel, no importando raza, color, de donde sea, de donde venga, quién sea. Puede ser hispano, japonés, africano, americano, cubano, chileno, venezolano, de donde sea. Entonces la salvación es para todo aquel que cree en Jesús, sea hombre, sea mujer, joven, adulto, feo, guapo, no importa, flaco o gordo. Gloria a Dios, amén. Aunque la puerta del cielo, si no está muy amplia, pero si entra un gordito, Dios la amplía más para que entre el gordito, si está Jesús en su corazón, a su nombre. Entonces, evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, traer esperanza. Y escuche esto, especialmente los que predicamos el evangelio de Cristo, amén. Escuchemos esto, porque si algo yo estoy en contra es cuando quieren naturalizar, humanizar el mensaje del evangelio, donde lo toman como fuente de ganancia para mirar qué beneficio sacan del pueblo, cómo lo manipulan, cómo realmente abusan de lo que es el evangelio de Cristo y de la gente, sacan beneficios personales. Lo cual hoy en día lo están vendiendo, lo están negociando, vendiendo los milagros, el mensaje. Muchos predicadores están prostituyendo sus ministerios, como poniéndole un precio. Voy a ir a predicar a tal lugar, pero cobro tanto por noche, ni que fuera prostituta para cobrar realmente por noche. Sino que de gracia recibimos, damos de gracia. Fuimos salvos por la gracia del Señor y damos de gracia este mensaje que trae esperanza, buenas nuevas a todo aquel que está cansado de una vida pecaminosa. Déjame decirte que Cristo es la respuesta, es la solución. Cristo realmente es el escape del infierno y la entrada al reino de los cielos. Entonces, para todos los que predicamos, tanto la iglesia de Cristo como los predicadores, evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y les decía, ¿cuáles son esas buenas noticias? Escucha esto, que el evangelio nos trae. ¿Cuáles son esas buenas noticias?
Las buenas noticias es que usted y yo estábamos ¿qué? Perdidos, destruidos, esclavizados por los vicios, el alcohol, la droga, el pecado, y no teníamos solución, no teníamos esperanza, no había respuesta, no había salida. Usted y yo mirábamos para un lado y para otro, y ¿qué es lo que pasa? No teníamos ninguna salida humana. Estábamos desamparados, tristes, solos, deprimidos. Estábamos como en un callejón sin salida. Pero de repente alguien vino con el mensaje del evangelio. Y todo cambió, diga, todo cambió. ¿Por qué? Porque te dijeron que había y hay respuesta y solución a tus problemas. En verdad, sí, Dios te puede sacar de esa situación en la que tú te encuentras. Pero mira, yo maté, robé, abusé, estafé, mentí, no importa. La sangre de Cristo está vigente hasta el día de hoy para salvar, perdonar y justificar a todo aquel que se arrepiente. Se arrepiente de sus pecados, que admite, reconoce que está mal y ha ofendido a Dios a través de su pecado, y dice: me arrepiento de mis pecados y quiero abandonar esa vida pecaminosa para volverme al Dios de los cielos, al Dios de la misericordia. Ese es el evangelio que predicamos en la iglesia Casa de Dios, el Todopoderoso, que hay respuesta, hay solución a tus problemas, hay salida a tu situación. Este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No te olvides de dónde Dios te sacó, creyéndote ya muy pispiri nice, porque cargas el bigotito de Pedro Infante y te crees don Pedrito Infante, ahí muy acá, muy pompudito, muy sacale punta. No te acuerdas, no te olvides la clase de realmente miseria, la llaga podrida que éramos tú y yo antes de conocer a Cristo, que éramos borrachos realmente, esos guainos, esos tecatos, esos realmente que éramos una escoria para este mundo. Pero ahora somos la sal del mundo, la luz de este mundo y la sal de la tierra. Los que traemos el mensaje de esperanza, los que cargamos las evidencias del cambio, de que Cristo está vivo, de que Cristo cambia, de que anda arriba llama, siento su gloria, porque ahora sé que el cielo es más real de lo que nosotros pensamos. El cielo está esperando a aquellos que se esfuerzan, y este es el mensaje de salvación. Pero no queremos entrar solos al reino de los cielos, queremos alcanzar a todo aquel que le prediquemos, para que no solamente seamos salvos nosotros, sino todo aquel que estaba perdido, que conozca al Salvador del mundo, al Salvador divino, para que el día de mañana también parta a la patria celestial. A su nombre, iglesia. El evangelio, ¿qué es? Buenas nuevas. Y estas son las buenas nuevas: que estabas destruido, estabas perdido, pero alguien nos predicó. Llegó el evangelio y te dijeron: sí, hay respuesta, solución, restauración, hay levantamiento. ¿Qué es el evangelio? Mire, apunte esto. El evangelio es el poder de Dios que toma a un ladrón y lo convierte en una persona honesta. El evangelio es el poder de Dios que transforma a un asesino en alguien con un corazón lleno de amor y compasión por los demás, que aún da su propia vida para que otros conozcan al Señor Jesús y sean salvos. Ese es el evangelio. El poder de Dios que cambia a un mentiroso, alábale, a un adúltero, en un hombre fiel a Dios y a su esposa. Pocos amenes. Convierte a una persona mentirosa en alguien que habla verdad y proclama la verdad de Dios. Gloria a Dios. Que ya no dice mentiras, solamente mentiritas blancas. ¿Saben cuántos todavía dicen mentiritas blancas? El evangelio es el poder de Dios que transforma a un homosexual y lo convierte en un hombre hecho y derecho.
macho, pero no macho menos, sino macho, hombre hecho y derecho. Ese es el poder del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es el poder que puede cambiar tu vida, tu propia vida. Y eso es lo que el ser humano necesita escuchar hoy en día. Ya tenía tiempo que no estaba en un hospital, tantos días, y ahí miramos tanta necesidad. Realmente me he dado cuenta que los médicos son portadores de malas noticias, portadores de muerte, portadores que no traen esperanza alguna. No a nosotros, sino a los que están sin Dios. Porque ahí se escuchaban los lloridos, los desgarres de las almas que no tenían esperanza cuando les daban una mala noticia. Pero el Evangelio son buenas nuevas, y es lo que el ser humano necesita escuchar: que hay solución, hay respuesta, hay restauración, hay unidad en Cristo, si usted y yo creemos en el poder de Él realmente. ¿Se oye o no se oye? Mire, algo que me estaba meditando temprano, algo que decía Billy Graham. Dice, hace algunos años, un hombre que había servido como misionero en la India dio una conferencia en Chicago, donde estaba D.L. Moody, otro predicador, un hombre lleno del Espíritu Santo, así como los varones de casa de Dios. Donde D.L. Moody dijo muchas frases muy poderosas que hasta el día de hoy siguen marcando la historia. Él le dijo a su esposa y a la congregación: cuando escuchen que D.L. Moody ha muerto, no se pongan tristes, porque estoy más vivo que nunca en la presencia de Dios. Y ese hombre tiene una comunión tan profunda, tan íntima, tan personal con Dios, que aun cuando Dios lo levantó, envió los ángeles, estando él en la cama acostado. Y le dijo a su esposa: mi amor, miro los ángeles del Señor que vienen a levantarme, allá te espero en el reino de los cielos. Entonces durmió, y ahí mismo fue levantado. Qué tremendo. Entonces este misionero de la India llega a Chicago, y al final de su predicación, un joven le preguntó: ¿por qué usted va a la India a molestar a esas personas hablándole de Jesucristo? Ellos están bien sin Jesús. El misionero respondió: no, ellos no están bien sin Jesús. Están perdidos y están un paso a una condenación eterna sin Jesús. Nadie, por muchos bienes que tenga, en ningún lugar estará seguro y está bien sin Jesús. Y Billy Graham decía, después, justo antes de que saliera a cumplir con uno de los compromisos que él tenía. ¿Cuántos conocieron a Billy Graham? Amén. Predicador que Dios lo levantó poderosamente en los Estados Unidos, que oraba por presidentes y recorrió todo el mundo con el mensaje de salvación. Yo creo que Dios también ha querido y quiere aquí levantar predicadores, pero como que están muy agarrados a la compañía, al negocio, a los contratillos de $8,000 ahí. Luego se pone a hacer cuenta, 8,000. ¿A cómo está el quetzal en Guatemala? ¿A cómo está el quetzal? ¿A cómo está el peso en México? ¿A cómo está el peso? A 20. A 20 empieza ahí. La lempira, ¿cómo está la lempirita? Y empieza, y Dios dice: ay, hijo, mira, cambias lo eterno por lo pasajero, lo eterno por lo terrenal, lo eterno por lo temporal. Es como cambiar, estás cambiando un bomboncito por un chicle masticado ya. Y yo he creído, yo como pastor creo que aquí hay hombres que Dios dice: ya no está Billy Graham en la tierra, pero ahí está fulano. Y es de México. Y es Chapín, mira. Dios dice: ahí estás vos, levántate vos.
Porque no solamente la unción fue para Billy Graham, sino también para ti que fuiste redimido con la sangre del Cordero. Aló. Porque Dios no mira si es africano, americano, afroamericano, chileno, guatemalteco, mexicano, realmente hondureño, cubano, venezolano. Dios lo que mira a alguien que está rendido en su altar, que le dice: Señor, las almas se siguen perdiendo y yo necesito que tú me levantes, úsame. Dejo mi propia vida, dejo la compañía, dejo el negocio para atender los negocios del Padre, realmente la compañía del reino de los cielos. Ganar almas para Cristo y hacer tesoros en el reino tuyo, Señor. Gloria a Dios. Y dice Billy Graham que cuando él iba a salir a uno de sus viajes misioneros a predicar a África, dice que un vecino le preguntó: ¿por qué va a África a llevar su religión? Ellos ya tienen sus propias religiones. Vecino, le dijeron, ¿por qué molestarlos con la suya cuando ellos ya tienen sus religiones? Y este hombre quedó sorprendido cuando Billy Graham le aseguró y le dijo: no vamos a ninguna parte del mundo a predicar una religión. Le dijo: nuestro mensaje es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Billy Graham dijo: yo no cruzaría ni la calle, mucho menos el océano, para lograr que alguien se interesara en una religión. Dijo Billy Graham: ni siquiera me atrevería a cruzar la calle para presentarle a alguien una religión. Jamás. Menos cruzaría un océano entero. Dijo: pero si estoy dispuesto a ir a cualquier lugar donde Dios me envía, a cualquier lugar del mundo, a predicar el evangelio de el Hijo de Dios. Aló. Porque Jesucristo no es mormón, Jesucristo no es testigo, Jesucristo realmente no es budista, Jesucristo no es testigo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Aló. Y este es el mensaje que esta iglesia predica. Por eso le decía: Señor, ahí está tu siervo. Estimada, el Salmo 118 dice: estimada es la muerte de Jehová. Dice la muerte de los santos ante los ojos del Señor. Dios tiene en alta estima cuando un hombre de Él, una mujer de Él, parte de esta tierra, porque Él lo recibe con los brazos abiertos en el reino de Dios. Y le decía: Señor, ahí está lo que hemos hecho con la ayuda tuya. Señor, tú lo enviaste para Dallas. Ahí con la gracia y el favor tuyo, como iglesia, lo rescatamos realmente de los puentes, se lo arrebatamos al diablo y a la misma muerte, lo trajimos a tu casa. Ahí tú lo salvaste, lo sanaste, lo liberaste, lo preparaste. Vale la pena, porque una alma que parte a la presencia de Dios, Dios mío, esto es algo que realmente el diablo teme a esta iglesia, porque la mira como una amenaza. Ay, Dios mío, mira, Dios mira tu vida como la respuesta a aquel que se pierde. El diablo te mira como una amenaza, pero como tú te miras, como alguien afanado, alguien que piensa en acumular, alguien que piensa solamente en lo suyo. Sácate esa mente egoísta y deja de pensar en lo tuyo y piensa en el que te necesita. Piensa en el que necesita una palabra de parte tuya, un consejo de parte tuyo, una oración de parte tuya, una palabra que lo alcance, lo restaure de parte de ti. ¿Quién me necesita? Hay muchos que te necesitan. Hay muchos. Mira, iglesia, por eso el apóstol Pablo, este gran misionero, apóstol del Señor, Hechos capítulo 20, versículo 22, decía: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén,
sin saber lo que allá me ha de acontecer. Aunque el Espíritu Santo, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. O sea, el mismo Espíritu Santo le está diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso. Agarra esta palabra: de ninguna cosa haga caso. Dice el apóstol Pablo: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, potencia de Dios. Por eso, si el poder del evangelio, escucha esto, si el poder del evangelio, si la potencia de Dios, que es para salvación, restauración, liberación. Ay, es que yo, ¿cómo batallo en esta área de mi vida? Batallas porque no se le ha rendido al Señor. Porque el Señor Jesús solamente es Señor de las áreas que tú le entregas. Y mientras no le sueltes esa maldita área del celular y las redes, siempre serás esclavo de aquello que te domina. Es que me cuesta. Te cuesta porque no la rindes, sino que la alimentas. Ay, me cuesta dejar la inmoralidad, la pornografía y la masturbación. Te cuesta porque siempre la alimentas mirando lo que no tienes que mirar. Y nunca la dejarás, al menos que te arrepientas y entregues esa área de tu vida. Es que soy débil, todos somos débiles. La diferencia entre los que triunfan y fracasan es que los que triunfan le rinden todo al Señor. Señor, te entrego, te rindo esta área, tú gobiérnala, Señor. Entonces, si el poder del evangelio que trae salvación, sanidad, liberación a todo aquel que cree, si tú no permites que el poder del evangelio te libere, te sane y te transforme tu vida, nadie más lo podrá hacer. Escucha esto. Dios me decía: yo quiero que tú hables este mensaje. Parte de esto prediqué en Houston. Pero Dios me decía: porque hoy en día muchos están humanizando, naturalizando el mensaje del evangelio, donde solamente lo predican por predicar. Pero no, es el único, este mensaje que habla de la persona divina de Jesucristo. Por eso te decía que Jesucristo no es mormón. Yo le digo una vez me encontré unos mormones en una bicicleta, en bicicletas ahí, y les dije: hey, ¿qué anuncian? Y son tremendillos porque evaden, se van con el más tontillo a hablarle de su religión. Por eso, si usted le han hablado de José Smith, ya sabe por qué. Porque usted tiene que mirarse ahí a su rostro, ahí como con el brillo de Cristo, de la gloria de Dios. Vengan para acá. Ustedes creen que Cristo era mormón. Jesús no era mormón, ni adventista tampoco. Jesucristo no era testigo mal llamado de Jehová y bien llamados testigos de Carlos Tessel Rosell, el que fundó los Testigos sin Jehová. Jesucristo, yo les decía: Jesucristo, ¿saben quién es Jesucristo? Y saben realmente quién era, quién es y quién será. Jesucristo era, es y será el camino, la verdad y la vida, la resurrección y la vida, la puerta para entrar al cielo, el buen pastor. Jesucristo, y empezamos a hablar, el alfa y el omega,
el principio y el fin. El que vive estuvo muerto, mas ahora vive por los siglos de los siglos. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Aló, ese es Jesucristo. Y déjame decirte, si tú no permites que el poder del evangelio te liberte, te saque de la miseria, que rompa las maldiciones generacionales, transforme tu vida, nadie más lo podrá hacer. Está escrito en la palabra del Señor. Por eso dijo el apóstol Juan en Juan 8:32: y conocerás la verdad, conocerás a Jesús y Jesús te hará libre. El versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, verdaderamente serás libre del pecado, libre de las maldiciones, libre de la depresión, libre realmente de toda maldición generacional, libre para alabar a Dios. Hay cristianos que están en las iglesias y el diablo les mete engrapadoras en la boca, que no pueden alabar, no pueden gozarse. Pero el que ha sido libre, oh my God, él se goza. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, si está en tu corazón, hay una alabanza, hay un gloria a Dios, hay un amén. Es cierto, habla, papá, yo creo esa palabra. El que es libre se muestra. ¿Por qué? Porque tiene libertad para adorar a Dios. El diablo dice: quiero humanizar el mensaje del evangelio. Donde mucha gente en las iglesias mira el evangelio como algo humano, natural, común, corriente, y toman la palabra de Dios como palabra de hombres. Pero la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, es un mensaje que trae esperanza, hermano. La palabra es viva y es poderosa. Dios me decía: si el evangelio pierde su poder, pierde la manifestación del Espíritu y se convierte en una religión más entre miles. Si el diablo lo humaniza, el evangelio, entonces no se van a romper maldiciones, cadenas, vidas no serán restauradas. Si usted y yo dejamos de creer en el poder del evangelio, no habrá manifestación. Y Cristo dijo: vayan y prediquen ¿qué? El evangelio a toda criatura. Pero juntamente con el mensaje de esperanza vienen señales que seguirán aquellos que creen en mí. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ahí está el poder. Yo quiero que todo predicador, líder, ministro, nosotros estábamos orando por el siervo, orando. Dije: Señor, aquí estamos una vez más, hasta que tú nos reveles, hasta que tú nos digas, Señor, pero aquí estamos creyendo, Señor. Hay una gloria muy poderosa. Que llegaron unos hermanos de Arizona, venían para Dallas, pasaron a orar, y en ese cuarto, ahí usted se llenaba de la presencia de Dios, porque si algo había ahí, era una presencia tan poderosa que no había corazón duro que ahí no se quebrantara. Hasta las doctoras, los médicos entraban y la presencia de Dios los tomaba. Pero ahí estuvimos orando hasta el último momento. Señor, seguimos creyendo. Y lo último, Señor, que se pierde, lo cual jamás perderemos, la fe y la esperanza. Pero háblanos, muéstranos, revélanos, ni dormimos. Ahí estamos: Señor, háblanos, Señor, ¿qué vas a hacer? Danos una visión. Nosotros orando, y le cae el sueño y la revelación a Guillermo. Dije: ay, Dios mío. Pero ahí estuvimos hasta el final, Señor. Y ahí estábamos recordándole al Señor: Señor, tú eres el Dios que resucita muertos. Tú eres el Dios, y estábamos ahí, que sana enfermos. Tú eres el Dios. Si algo hicimos ahí, recetar Biblia hasta Señor, tú fuiste el que. Y ahí nos aventamos 2 veces la historia de Lázaro en Juan capítulo 11. Señor, Dios me dijo: sí, pero también yo soy el Dios que también
en el tiempo indicado me traigo a mis siervos para que pasen de la tierra a la gloria. Y los salvo y los preparo y me los traigo. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo. Él es el Señor y el dueño, hermano. En sí, Dios me decía, en sí, Él regresó al lugar donde fue originalmente creado. Él regresó a casa, a la casa del Padre donde originalmente. Sí, en Jeremías 1:5, Jeremías, Dios le habla a Jeremías y le dice: Jeremías, antes que te formara en el vientre de tu madre te conocí. Por eso, antes Jeremías, antes que te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Porque originalmente, Jeremías, antes que te santificara y te diera y te dijera que serías un profeta, yo ya te había conocido y creado en la eternidad antes del vientre de tu madre. Por eso originalmente, cuando un hijo de Dios abandona este cuerpo, en sí muere, que la palabra morir no significa dejar de existir, sino separación. La palabra muerte significa separación, donde el alma y el espíritu se separan del cuerpo. Pero originalmente los hijos de Dios volvemos al diseño, al lugar donde fuimos creados originalmente. Mire qué tremendo. Y Dios me dijo: ¿sabes qué es el evangelio? Dios me dijo: yo sé que ya me recetaste casi la mitad de la Biblia, la cual el Espíritu Santo inspiró para que la escribiera, para que te guiara y fuera salvo a través de mi palabra también. Me dijo: pero también acuérdate que el evangelio es poder mío que trae salvación. Salvación, hello. Tiene el poder para que una persona pase de muerte a vida eterna. Amén, Señor. Pero aún así no dejamos de creer en lo que hemos creído, de que el evangelio es poder de Dios. ¿Se oye o no se oye? Y por eso hay veces que, ay, pastor, no se quiere entregar. Que le cuesta, pastor. Imponle las manos, instrúyelo y dile: pues, mira, tú realmente anhelas y permíteme orar por ti e impartirte este poder. Yo creo en la doctrina de la imposición de manos, que pondrán las manos sobre los enfermos, pero también el poder de Dios se transmite, la bendición, el poder, las sanidades de una persona llena del Espíritu Santo, aquel por el cual están orando, se imparte también. Se imparte. Por eso Simón el mago dijo: hey, imponme a mí las manos para que ese poder que está en ti, Pedro, venga sobre mí. Pero él dijo: no, primero lo reprendió, porque su intención no era buena, no era glorificar a Dios, sino que su intención era hacer negocio con el poder del Espíritu Santo. Por eso lo reprendieron. Pero en vez de que, ay, pastor, no quiere. Ay, pastor, tiene un año en la iglesia y que no se quiere ser miembro, que lo quiere pensar, que no se quiere bautizar. Ay, pastor, no va a entrar de servidor. Pastor, porque que tiene piedras en los riñones. Pastor, que no va a entrar como ayudante, Señor. Pastor, porque tiene realmente dolor de cabeza. Pastor, digo, ¿y cómo es que tú te acoplas a la enfermedad de la persona? ¿Cómo es que tú te acoplas a la situación cuando la situación tiene que ser cambiada por el poder de Dios? Ay, Dios mío, Padre. Bueno, mejor me enfoco en la palabra, en el mensaje. ¿Por qué? Porque si el evangelio, si tú no permites que este poder divino te cambie, te transforme, te sane y te libere y te quite la cara de Margarito, la cara larga de ferrocarril que en veces cargamos o cargas, nadie más podrá cambiar tu vida. Jamás nadie más podrá restaurar tu matrimonio. Nadie más, no hay consejo humano, no hay psicólogo en la tierra, no hay consejo de nadie, ni de tu padre ni de tu madre, si no tienen a Cristo, que pueda realmente cambiar tu situación. Pero déjame decirte, si tú permites, ay Dios mío, que el poder del
Evangelio te sane, te liberte, rompa las cadenas, las maldiciones y te haga libre, serás un testimonio más, un testimonio más, un testimonio más de lo que es el poder de Dios. El Evangelio que toma a un ladrón y lo convierte en una persona honesta, de que toma a un asesino y lo convierte en una persona llena de amor y llena de compasión. Te convertirás en un testimonio más, como cuando se hablaba de Pablo. No es este aquel que asolaba la iglesia, no es aquel que los perseguían. Sí, yo soy aquel, pero ahora he sido cambiado por el poder de Dios. Ay, Tabashama, permite en esta noche que el poder del Evangelio se meta a tu corazón, se meta a tus huesos, se meta a tus tuétanos y te cambie y rompa maldiciones y te haga libre de los vicios, del alcohol, de la depresión, para que recibas el gozo y la paz de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Trae respuesta, trae solución, trae esperanza.